tenemos algunas preguntas del público chino. La primera es, ¿sabía el pueblo japonés de antemano sobre la decisión del gobierno de diluir y de liberar el agua nuclear? ¿Cuáles fueron las reacciones y las discusiones entre lo que es el pueblo japonés sobre este tema? Esta es de Alex Chan. Creo que esta pregunta es para el profesor Washi y también para Hayara, si nos pueden decir un poquito más. Sí, voy a tratar de responder a la pregunta, al menos en parte. El gobierno japonés anunció que probablemente iba a liberar estas aguas residuales. Desde su punto de vista, esto sería una solución sustentable. Acá pueden ver que el anuncio fue muy anticipado. 3 reactores nucleares en la planta de Fukushima eh, se destruyeron, pero el anuncio se hizo y la mayor parte del pueblo japonés sabe que algún día lo iban a anunciar oficialmente. Por supuesto, yo solo les mostré acá un diario donde habla de los pescadores. Estaban muy en contra de esto, claro. Les mostré un artículo de diario. También los Juegos Olímpicos de Tokio, también el primer ministro habló que esto tenía que ver con la recuperación. Y la gente no creyó esto, realmente no confiaron en esto. Esto es más destructivo que para la recuperación. Por supuesto, los pescadores y la gente que trabaja en las industrias de la pesca están absolutamente en contra, nosotros también, pero mucha gente siente que está harta. Aún si seguimos elevando nuestras voces, no tenemos respuesta positiva. No estamos de acuerdo, pero no hemos tenido éxito en elevar nuestras voces para lograr cambiar la decisión del gobierno. La pregunta, puedo responder a la otra pregunta. Esta es las fuentes de energía eléctrica en Japón. En 2011, la energía nuclear empieza desde 1911, empieza a bajar y después sube de vuelta, pero en cambio ven cómo aumentó todo lo que es el combustible a partir de combustibles fósiles, y lo renovable va muy lento y sobre todo es muy inconstante. Pero es mejor que antes, por supuesto, pero no podemos predecir cuánto tiempo va a llevar lograr que la promoción de energías renovables se afiance y se estabilice. Está creciendo, lentamente, pero crece. Esa es mi respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Yo tengo un comentario muy, muy breve. La gente local está muy en contra de liberar estos residuos en el agua, de liberar estas aguas contaminadas. El gobierno convocó a una audiencia pública, invitó a la población local, los oradores vinieron desde Fukushima y algunas personas también vinieron de otras áreas. Todos los oradores estuvieron en contra de liberar estas aguas en el océano. Hay mucha gente que todavía sufre la contaminación ambiental, pero el gobierno ignoró sus voces y dijo que esto ya está decidido y que lo van a hacer. Y también
se habló de, o hay que considerar los secretos en torno a todo esto que tiene que ver con la producción de energía nuclear. Si pedimos información sobre la liberación de estas aguas, por favor abran la información sobre la liberación de las aguas, pero no nos dieron suficiente información al respecto. No logramos que nos dieran el gobierno local, el gobierno, los funcionarios municipales en Fukushima tiene 52, perdón, 59 funcionarios. En la municipalidad, en total son 60. Hoy en la página de Greenpeace de Japón mostró que más de 40 funcionarios municipales o sea, funcionarios del gobierno local, están en contra de la liberación de estas aguas contaminadas a los océanos. Y también otras organizaciones ambientalistas están en contra de la liberación. Muchas gracias. Gracias, Ayara. Tengo otra pregunta. Creo que esta es también para Japón, pero creo que aplica también a la situación en Corea del Sur. Es otra pregunta de la misma persona. Luego del desastre nuclear, ¿hay sugerencias sobre el desarrollo futuro de la energía verde? ¿El desarrollo de la energía nuclear debería ser abandonado o debería ser pospuesto hasta que la tecnología sea madurada? ¿Podría Musaki o Aihara comentar sobre esto? Rebeca también. La próxima pregunta es para vos. ¿Alguien que quiera comentar sobre esto? Creo que Musaki primero y después Aihara. Sí, por supuesto que nos oponemos a esto. Como dije antes, la energía renovable está creciendo de forma gradual, pero no a la velocidad que debería estar haciéndolo. Y el gobierno nunca renunció a la idea de abandonar las estaciones o las plantas de energía nuclear. No dicen claramente que las van a continuar, pero pareciera que sí. Y desde hace algunos años, nuestro gobierno dice que el 20% de la energía central en Japón va a venir de la energía nuclear. Por supuesto, debe aumentar la producción de energías renovables, pero igual quieren mantener 20% y 20% proveniente de la energía nuclear. Deberíamos entonces hacer acciones más fuertes para detener el avance de la energía nuclear. No sé la tasa de la construcción en este momento. Esta es mi respuesta. No sé a qué ritmo se está construyendo aún. Muchísimas gracias. La tecnología es muy difícil en Fukushima. Las operaciones de cierre a veces son como una piedra. Se, se está produciendo tecnología de robots para poder entrar a los sitios por los elevados niveles de radiación. Así que es muy difícil presentar una tecnología nueva en lo que es la operación de cierre o de clausura. Y también tenemos estas, por supuesto, estas tecnologías verdes, pero después de Fukushima, el accidente, muchos agricultores no pudieron continuar practicando la agricultura porque el suelo estaba contaminado y muchos campos de arroz, muchos otros campos agrícolas eh, se volvieron campos de paneles solares porque es un área especial
para desarrollar la energía solar, pero después de 10 años o 20 años o 30 años, todavía estamos discutiendo cómo va a ser la producción por parte de estos paneles solares. Y tenemos que pensar en la vida útil de estos paneles. Cuando ya no funcionen, vamos a tener muchísima basura de los paneles solares a futuro. Ahora se está comenzando a poner mucho dinero en la planificación de nuevas tecnologías, en nuevas innovaciones, centros de capacitación el, para el cierre de las plantas. El gobierno nacional y el gobierno local presentaron nuevas tecnologías en las áreas contaminadas por radiación en Fukushima, pero la, la población local entiende para qué y para quiénes. Claramente esto no es para la población local, es un montón de dinero para la empresa, para las empresas que las producen, las tecnologías de los drones. ¿Qué significa el desarrollo de estas tecnologías para la población local? Esa es la gran pregunta. Muy bien, muchas gracias. Creo que el profesor Lee o Rebeca o Kim Chi, si quieren contestar. Bueno, mi respuesta es esta. Hace 40 años yo tuve las mismas discusiones con amigos que estaban en el movimiento por la paz. Todos estábamos en contra de las armas nucleares, pero yo tenía muchos amigos que estaban en contra de la energía nuclear. Y yo discutía esto con ellos y les decía, bueno, esperen, el problema es que no se ha resuelto todavía el problema de la basura nuclear. Entonces tenemos que poner más recursos para resolver esto, tenemos que invertir más. Y a principios de los 70 yo era estudiante de física y yo estaba estudiando física nuclear, de hecho, y lo hice porque por la lluvia ácida de las plantas de carbón en Inglaterra estaban destruyendo los bosques en toda Europa. Así que yo fui una ambientalista de la primera ola y fui a la universidad a estudiar física porque quería ser una de las personas que podía resolver el problema de la basura nuclear, de los residuos nucleares, que parecía ser el mayor obstáculo para lo que es el desarrollo de las energías limpias. Y me acuerdo de haber discutido con un profesor cuando yo rechacé o impugné el hecho de que nos estaban enseñando científicos que formaban parte de una fábrica. Yo fui a la Universidad de Bristol, las fábricas que mencioné antes, las de Old Western, ellos venían a nuestra universidad, básicamente nos hacían relaciones públicas, estos científicos de las plantas, y nos ofrecían incentivos para ir a trabajar con ellos. Y yo me quejé sobre esto, me quejé de esto en los 70 y me acuerdo la manera muy condescendiente en la cual mi profesor me respondió. Yo era una de las poquísimas mujeres que estudiaba física nuclear en ese momento y de forma condescendiente me dijo, ay, mi querida niña, ¿no te das cuenta que son todos lo mismo? Es todo lo mismo, toda la tecnología es la misma, eso me dijo. Y yo de golpe me di cuenta que no podía seguir estudiando física. Este fue uno de los momentos que me traumaron porque tuve que dejar ese curso y probablemente significaba dejar la universidad, pero me rescató una clase de filosofía y al final terminé virando hacia la filosofía. Lo que quiero decir es que ahí entonces me fui parte del directorio de las ciencias nucleares. Escuché a la gente argumentar a favor de la fusión nuclear, argumentar a favor de la construcción de
reactores de fusión nuclear muchísimo más pequeños, lo que son estos arreglos tecnológicos, pero todos tenían problemas de seguridad o problemas de proliferación, de peligros de la proliferación hacia las armas. Y hacia mediados de los años 80 me uní a quienes dicen que tenemos que hacer campañas en conjunto. Mi respuesta es que hay que abandonar la energía nuclear, aparte del hecho de que hay algunos usos médicos en particular que son interesantes e importantes, pero esto puede ser provisto por pequeños reactores, muy pequeños reactores, con mucho cuidado para hacer el tipo de isótopos que tienen uso medicinal. Y no tenemos que seguir sacando uranio de pueblos indígenas o de tierras indígenas de ningún lado. ¿Veo más preguntas? Si alguien tiene alguna otra pregunta, a ver, pasemos a la próxima. A ver, creo que es nuevamente para Rebeca la próxima pregunta. Sí, hablando nuevamente del poder nuclear con el avance de la tecnología, ¿los costos no deberían bajar? ¿Es porque hay costos ocultos? Gracias por esta pregunta. Es muy interesante. No soy economista nuclear, sino que entiendo en realidad que hay una serie de factores y razones y también depende, en cierta forma, del contexto local y nacional, de las circunstancias nacionales, pero creo que estas son las principales. En primer lugar, sí, creo que dependiendo de los países y de la cantidad de audiencia que cuestione esto, el costo ya no se puede ocultar, como hicieron en Inglaterra en la década del 50, 60, y luego las economías de escala. Hay muchos países que quieren energía nuclear, hay otros que no lo quieren y que no lo necesitan. Es lo que mencioné en mi PowerPoint. Cuando uno ve a un país que todavía quiere lograr, por ejemplo, a Arabia Saudita, que quiere energía nuclear, lo que uno ve es un país que en realidad quiere tener la opción tecnológica o estructura de infraestructura de convertirla en un arma nuclear en algún punto, quizás como una opción, pero es parte del proceso de toma de decisiones. Más allá de ellos, la construcción de plantas nucleares, ¿por qué? ¿Es que sigue ocurriendo o no? Ahí es a donde ya estamos hablando de los costos, de costos mucho mayores de construcción, porque ahora hay menor cantidad. Luego, el tema ambiental. El control ambiental del medio ambiente ha crecido en muchos países y es por eso que los gobiernos y los constructores ya no pueden simplemente ahorrar dinero en esta cuestión. Tienen que cumplir con los requisitos ambientales y las reglamentaciones ambientales. O sea que esto aumenta los costos y tienen que estar al día con las tecnologías. Cuarto punto, que creo que también está muy relacionado con los previos, ahora muchos países tienen que tomar en cuenta los desechos, es decir, el gasto que implica y el gasto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista ambiental y el problema que generan los desechos. O sea, una vez que uno termina de, no sé, por ejemplo, te sobró combustible o lo estás tratando de reciclar, pero sigue habiendo desechos. El desecho sigue siendo un problema que todavía no se solucionó y tampoco dentro de la escala que se está analizando, nadie sabe todavía cómo lidiar con eso. O sea que esto también aumenta el costo, porque hay algunos gobiernos que piden que los costos de los desechos entren en los contratos, estén escritos como parte de la toma de decisiones. Y esto también nos llevó a este tipo de rechazo a lo nuclear. Y esto se ve en lo que mencionábamos previamente.
los constructores franceses nucleares. Creo que ellos no pudieron costear justamente los costos que el gobierno británico ofrecía. Entonces esto dejó a China como el único constructor que puede avanzar. Hay razones, por supuesto, y creo que quedó detenido en ese momento por el gobierno, creo que esto fue en el 2016, si no me equivoco, y lo único que lo salvó fue el lobby de los constructores o de los defensores de construcción que se beneficiaban también de esto, así como también del gobierno chino. Tengo que decir que hizo un lobby muy fuerte para poder seguir con estos procesos de construcción. Todos estos factores son, digamos, los costos siguen escalando por un lado y hay nuevas tecnologías que no están resolviendo ninguno de estos problemas. Muchas gracias, Rebeca, por esta respuesta. Tenemos otra pregunta de Rafaela. Perdón si pronuncié mal tu nombre, Rafaela, de Guantari di Guanto. Pregunta con respecto al marco de la energía nuclear en Japón. ¿Cuál es la voz más fuerte o la que lidera más la opinión pública? O sea, la pregunta creo que está dirigida a nuestros oradores de Japón, ¿no es cierto? Cualquier orador de Japón. Déjenme intentar responderla entonces. Es una buena pregunta, pero es bastante difícil responderla. Denme un minuto que quiero tratar de compartir pantalla para mostrarles. Vemos que en Japón tenemos por un lado el Partido Demócrata que respalda mucho la energía, el uso de la energía nuclear. Y la gran mayoría de los partidos opositores son más progresistas y están en contra. Pero el problema es que están respaldados, tienen gran respaldo de algunos sectores, mientras que los partidos de oposición están respaldados, por ejemplo, por la Confederación de Sindicatos Japoneses que se llama Rengo. Son son los principales sindicatos reunidos allí y ellos realmente respaldan a los partidos progresivos, pero solo en lo que respecta a la energía nuclear. Quizás hay una gran cantidad de miembros que le pertenezcan al sector de la energía y están a favor de tener estas centrales nucleares. Si se termina este sector de trabajo, puede que haya muchos empleos que se pierdan también. Y por eso es que algunos de los partidos de oposición no logran unirse para mostrar sus voces más fuertes. Tenemos que cambiar las voces principales, pero si vamos a ver qué es lo que dicen las encuestas, una gran mayoría de las personas están contra esta energía nuclear. Tratamos de convencer gradualmente a las personas, porque algunas personas se olvidan después de las cuestiones que ocurrieron desde el 2011. El gobierno está realzando sus voces como para poder volver a generar operaciones nucleares. Pero las voces del pueblo que siguen estando en contra, gracias a Rengo, es decir, a esta confederación de sindicatos, mantiene la fortaleza de los grupos de oposición para por lo menos mantener su postura. Gracias. Sí, tengo un comentario, si puedo agregar.
Como persona que trabaja en los medios, hay diferentes sectores en Japón y creo que los medios deberían reflejar mejor las voces de estas personas. Espero que los medios de Japón pudiesen ponerse en el lugar de las personas que están sufriendo. Hay una situación en donde los medios perdieron el poder. Hay muchos medios que están bajo el paraguas de grandes empresas o empresas de publicidad o empresas gigantes que generan una gran barrera para poder conectarse realmente con las personas. En mi caso, yo soy periodista independiente, entonces estoy luchando y trabajando para tratar, o sea, luchar contra los medios mainstream o centrales, contra los sistemas centrales de televisión, de radio. Hay otros periodistas que también están luchando por hacer pasar este tipo de noticias. Es una lucha un poco difícil algunas veces porque es lo que se transmite. Muchas gracias.